Vamos a aplicar lo anterior a un problema. El problema va a tener dos apartados. En el primero nos dicen, el alquiler de una bici vale 4 euros cada hora. Pon la ecuación del coste en euros en función del número de horas y en el apartado B, haz lo mismo que en el apartado anterior con unos patines cuyo alquiler vale 1,50 euros cada hora. En ambos casos nos dicen que representemos ambas funciones, que si queremos lo podemos hacer luego en una sola gráfica, ¿vale? Bueno, empezamos por el apartado A. Tenemos alquiler de una bicicleta y nos cobran 4 euros cada hora, nos piden la ecuación del coste en euros en función del número de horas. Bueno, estamos en el tema de funciones, entonces, con lo que acabamos de ver del tema de funciones, solo conocemos las rectas de proporcionalidad directa. Nuestra recta va a tener la forma y igual a mx. ¿De acuerdo? Función de proporcionalidad directa y tiene que tener esa forma. Vamos a identificar, lo primero de todo, quién es nuestra x y quién es nuestra y. La x es de lo que dependa, nos dicen, el ejercicio nos lo va a decir, ¿vale? Nos dice, pon la ecuación del coste en euros en función del número de horas. Pues la x es ese en función de qué depende nuestra función, ¿vale? En este caso depende de las horas, del tiempo en realidad. Lo que pasa es que lo vamos a medir en horas. Y la y, que era la variable dependiente, pues es lo que queremos ver cómo varía en función del tiempo, que en este caso es el coste, o el precio, en euros. Primero, siempre necesario y conveniente identificar claramente nuestras variables. Por último, nos quedaría identificar quién era esa m, ¿vale? Recordamos que la m era la pendiente y tiene que ser un valor que sea constante. En este caso es constante porque cada hora de bicicleta nos van a cobrar 4 euros. Esa va a ser la pendiente 4 y significa que cada hora nos cobran 4 euros. Bueno, pues con eso ya podríamos escribir la función que nos piden, que en este caso la función que nos piden sería y igual a 4x. Coincidiría con el caso de las nueces, porque en las nueces también era cada kilo, lo que cambiaba era la x, por lo tanto era la interpretación, pero la ecuación era la misma, cada kilo nos costaba 4 euros. Pues entonces coincide, igual a 4x. Dejo lo de representar para luego, porque así hago junto la A y la B, ¿vale? En el apartado B nos piden lo mismo, pero ahora es unos patines que son más baratos, es 1,50 euros por hora. Bueno, pues exactamente igual. Tenemos una cantidad fija que es 1,50 lo que nos cobran por hora. Eso significa que vamos a poderlo representar mediante una función de proporcionalidad directa que tiene la forma y igual a mx. Deberíamos volver a identificar la x y la y, aunque es verdad que en este problema coincide todo con lo que acabamos de decir. Pero por si acaso el problema fuera de otro tipo, fuera de ir a la compra o fuera de cualquier otro tipo de enunciado, sí que conviene entender en todos los casos y que quede bien claro quién es la variable independiente y la dependiente. Bueno, en este caso coincide. Tenemos un alquiler por horas, luego la variable independiente va a ser el tiempo, que lo vamos a medir en horas, y la variable dependiente, es decir, aquello de lo que queremos analizar, pues es el precio que nos cuesta, es decir, el coste en euros. Con toda esta información, en este caso, la pendiente será el 1,50 que nos cobran por el alquiler de los patines por cada hora. Y la función que nos piden será la función y igual a 1,50x. Por lo tanto, la idea de estos problemas es identificar quién es la variable independiente, identificar quién es la variable dependiente, identificar que el valor constante que nos diga el ejercicio, para que tenga sentido tiene que ser constante. No nos pueden ir cobrando distintos precios por hora, porque entonces ya no sería este tipo de función. Lo representamos entonces, por último, de esa manera. Nos queda dibujarlas, que las podemos dibujar en el mismo eje de coordenadas, por eso lo he dejado un poco para el final. Yo en principio debería dibujar mis ejes de coordenadas y trabajar con los 4 cuadrantes. Pero también puedo pensar en mi problema si tiene sentido encontrarme con número de horas de alquiler negativas o con que tenga que pagar un precio negativo. No lo tiene. Entonces en este caso, pues igual que en los ejemplos que hemos visto antes, puedo optar por dibujar solo el primer cuadrante. Pero eso lo tengo que pensar antes de dibujarlo si así lo decido. ¿De acuerdo? En las funciones nos tenemos que acostumbrar desde el principio, etiquetamos el eje de las x, que para eso lo hemos hecho antes, la variable independiente es el tiempo y lo vamos a medir en horas, e identificamos quién es nuestra variable dependiente, que en este caso era lo que nos iba a costar el alquiler y que lo vamos a medir en euros. Luego, aprovechando los cuadraditos de nuestro cuaderno, deberíamos jugar muy bien con las escalas. Podemos ir sin problema
de uno en uno, ¿vale? Aquí tendríamos qué ocurre al cabo de 1 hora, qué ocurre al cabo de 2 horas, qué ocurre al cabo de 3 horas. Y en el eje de las IES, pues cuidado para que no se nos escape un poco este 4, pues por ejemplo puedo elegir que en lugar de ir de 1 en 1, pues voy a ir de 2 en 2. Luego también mucho cuidado para que se pueda ver el 1,50. Entonces, igual sí que conviene ir en vuestro cuaderno de 1 en 1. Otra cosa es que para no marcar todos los números, vamos a marcar solo los números que van de 2 en 2. Pero yo aquí tendría mi 1, aquí tendría mi 3, aquí tendría mi 5, aquí tendría mi 7. La mejor manera de dibujarlo bien es hacer una tabla de valores. Si empezamos por la bicicleta, pues nos hacemos una tabla de valores donde tenemos que elegir nosotros, porque el problema no nos lo dice, los valores de la x y calcular los valores de la y. Como va a ir de 4 en 4, pues aquí no conviene elegir valores de la x grande, porque si no enseguida me voy a pasar. Entonces voy a elegir el 0. El 0 suele ser un buen valor para ver que empieza la recta en 0, que ahora lo volvemos a ver. ¿Qué ocurre si alquilo la bicicleta 1 hora? ¿Qué ocurre si la alquilo 2? Podría elegir números más grandes, pero como mi escala va hasta el 8, me voy a salir y no los voy a poder representar, cosa que no ocurre nada. Yo puedo elegir un punto que luego no me cabe en el papel y no lo represento, ¿vale? Bueno, yo creo que se entiende fácil. Si la bicicleta no la llegamos a alquilar, pues no tenemos que pagar nada. Si la utilizamos durante 1 hora, tendremos que pagar 4 euros. Recordad que se puede hacer de cabeza. También conviene entender que en realidad lo que estoy haciendo es sustituir la x por 0, 4 por 0 da 0, por 1, 4 por 1 da 4, recordando que entre números y letras en matemáticas, si no hay ningún símbolo escrito, es una multiplicación. Sustituimos por 2, 4 por 2, 8, y sustituiríamos por 3, 4 por 3 tenemos que pagar 12 euros. Yo a la hora de dibujarlo todos los puntos no me van a caber, pero para ser capaz de dibujar la recta me es suficiente con los puntos que sí voy a poder dibujar. Voy a poder dibujar el punto 0, 0, voy a poder dibujar el punto 1, 4. Bueno, otra pequeña cosa en la que no he hecho hincapié antes es que las escalas del eje X y del eje Y no tienen por qué ser iguales. Aquí fijaros que, por ejemplo, 2 cuadraditos equivalen a 1 hora y aquí 2 cuadraditos equivalen a 2 euros, ¿vale? Hemos dicho el punto 0, 0, el punto 1, 4 y el punto 2, 8, que le tenemos ahí. Cogeríamos nuestra regla, porque son rectas, y conviene que se vea que son rectas, y trazamos la recta que une los puntos. Vale, ya tendríamos lo que nos cuesta alquilar la bicicleta. ¿Cómo lo hacemos para los patines? Pues exactamente igual. Nos construimos otra tabla de valores. Simplemente, como ahora los patines son más baratos, podría convenir elegir números un poco más grandes, o no, porque en este caso se va a ver bien. Pero yo puedo decir, pues voy a coger el 0, en lugar del 1, que encima me van a quedar decimales, pues voy a elegir el 2 y voy a elegir el 4, aunque aquí luego tengamos que añadir un valor más. Sustituimos, si no cogemos los patines, o sustituimos aquí por 0, resultará que no tenemos que pagar nada. Si sustituimos por 2, pues 2 horas nos cuestan 3 euros. Y si sustituimos por 4, sabiendo que es 1,50 por cada hora, tendremos que pagar 6 euros. Representaríamos el punto 0, 0, que ya le tenemos, el punto 2, 3, que está aquí, y el punto 4, 6, que lo tenemos por aquí. Unimos de nuevo los puntos. Y ya tenemos la recta que representa el precio del alquiler de los patines.